Bueno, a ver, trabajar en cuidados paliativos, en este proceso de acompañar a las personas en este itinerario que les pone al borde del misterio, es una experiencia muy interesante porque, de alguna manera, como decía el poeta, cuando se miran de frente los claros ojos vertiginosos de la muerte, se dicen las verdades. Y este es un ámbito en el que todo es verdad. Se caen las tonterías y donde las personas siguen un proceso en el que se van haciendo transparentes y van apareciendo los contenidos más profundos de su propia biografía, ¿no? Entonces, trabajar en este entorno hace falta, desde luego, descalzarse, porque entras en un espacio sagrado, donde hay que ser muy respetuoso con lo que se está dando allí, y entrar también con una actitud de aprendizaje. Allí el doctor no tiene mucho rol, allí lo que importa es la persona que tiene la compasión para acercarse a cuidar, a acompañar el sufrimiento, y también la humildad de descubrir que él no sabe muy bien hasta dónde puede acompañar, pero se arriesga cuando tu pasión por cuidar, tu interés por acompañar, tus ganas de aliviar el sufrimiento son mayores que el miedo que te supone acercarte a un entorno de incertidumbre, pues puedes pasar por encima de tu propio miedo y acercarte con curiosidad para atender y acompañar esto, ¿no? Entonces, en este entorno lo que sí que se da, evidentemente, es que irnos de este mundo que conocemos a un país extraño, dejando todo lo que conoces y que amas, sin saber muy bien a dónde vas, no es fácil para nadie, ¿no? Entonces el sufrimiento es muy prevalente. Diríamos, las personas que se enfrentan con esta situación se encuentran con una situación de tener que dejar todo lo conocido, y entonces la incertidumbre, el miedo, todo ese proceso. Entonces, el profesional que acompaña tiene que dotarse de recursos para entender y atender ese proceso. Nosotros, desde la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, nos planteamos que precisamente estas dos palabras que figuran en la definición de cuidados paliativos, que son la palabra sufrimiento y espiritualidad, bueno, eran conceptos muy bonitos, muy elegantes, pero que no tenían un contenido académico. Entonces nos tuvimos que dotar de recursos para explorar e intentar entender eso, ¿no? Entonces construimos un modelo, un mapa de ese itinerario por el que va el paciente, la persona, también los que la acompañan, y también nosotros a intentar dotarnos de recursos para entender y ver cómo podríamos actuar en ese entorno. Entonces, esto es un poco el background, desde donde yo hablo, desde la experiencia clínica de haber acompañado a muchas personas, pero también de haber construido con otros compañeros un modelo para entender y atender el sufrimiento en el proceso de morir, que ahora, si quieres, podemos entrar a desarrollar. Yo creo que nosotros hemos estado leyendo un poco la bibliografía, porque desde el punto de vista académico tienes que explorar qué se ha dicho de esto de sufrimiento antes, ¿no? Entonces hay un autor muy conocido que es Eric Kassel, que tiene una frase muy famosa y que resume muy bien, dice: los cuerpos duelen, las personas sufren. Lo que sufren son las personas. El dolor se puede quitar con fármacos, pero el sufrimiento es existencial, es humano, ¿no? Y entonces él propone una definición de sufrimiento y dice: el sufrimiento es el distrés que se produce cuando hay un desbalance entre los recursos que yo tengo. Hay una amenaza a la integridad de lo que yo he construido, el constructo que yo soy, y me identifico con él, y entonces ese constructo, esa personalidad se ve amenazada por alguna parte y me encuentro sin recursos para afrontar esa amenaza. Es decir, el sufrimiento es el distrés que se produce cuando parece que me voy a romper y no sé qué hacer con aquello. Le pasa algo a alguien que yo quiero mucho y no tengo recursos para afrontar eso. O cualquier situación de este tipo, ¿no? Esta es una definición operativa en clínica que nos ha ayudado bastante, pero tiene un defecto, adolece de alguna limitación. Y es que habla de la fisiología del sufrimiento, de cómo es el sufrimiento, pero no habla de las causas, de las razones de por qué sufrimos, ni de por qué. Para eso hace falta construir un mapa de la psique, un mapa de la conciencia. Entonces eso en medicina no lo tenemos y hemos tenido que bucear en tradiciones de sabiduría, como por ejemplo en el budismo, en el hinduismo, Vedanta Advaita, o también en algunos psicólogos o psiquiatras conocidos como Carl Jung, o incluso en nuestro ámbito pues tenemos también a Michael Kearney u otros autores referentes en paliativos que nos han ayudado a construir este mapa. Mira, de forma muy sencilla diría que este mapa de la conciencia que empleamos para movernos en este espacio es una antropología muy sencilla para clínicos. Sería que la conciencia, hay una plataforma de conciencia, hay una conciencia sustrato, hay un fondo de conciencia que es la que sostiene todo el universo.
Y esto no tiene nombre, le puedes llamar Espíritu Santo, Dios, energía cósmica, whatever, no tiene nombre. Desde ahí, cada uno de nosotros, y la imagen emplea Michael Kearney cuando habla de esto, para hablar precisamente del acompañamiento, somos como olas en este océano de conciencia, donde tomamos forma, y tenemos forma de ola, donde hay una parte profunda de la ola que pertenece al subconsciente colectivo, y después está la cresta de la ola, que es aquello con lo que yo me identifico, sería mi personaje, los roles con los que yo, pues soy médico, soy un varón, tengo 70 años, soy abuelo, esas cosas que definen mi personaje. Bien, cuando la ola se acerca a la costa, donde tiene que disolverse, y esto es el morir, evidentemente, si uno se ha identificado solamente con la cresta de la ola y no ha percibido la profundidad que le sostiene, porque nunca estuvo en contacto en esa propia profundidad, lo que va a encontrarse es con bastante miedo, bastante incertidumbre, porque lo que él se ha identificado se va a disolver. Claro que se va a disolver. Pero si antes ha tocado fondo, ha explorado su profundidad y sabe que forma parte del océano, realmente el miedo puede domesticarse. Y esta es la situación, es decir, el modelo que tenemos es el sufrimiento supone la ignorancia, surge de la ignorancia de quiénes somos realmente, de no haber descubierto la conciencia que nos construye y nos constituye, y estar aislados pensando que somos este personaje que realmente es verdad, ese personaje tiene una vida efímera, pero nunca dejó de ser el océano. La conciencia que te sostiene es lo que tú te vas a encontrar cuando... Y de hecho, todos los modelos de acompañamiento espiritual en el proceso de morir, construido por compañeros como Mónica Renz de St. Gallen en Suiza, habla de que el proceso va desde una pretransición, un estado de conciencia, el que normalmente tenemos, donde yo me considero limitado y que mi vida se acaba donde se acaba mi piel, esto ya no soy yo, esto es otro, a través de un proceso de maduración personal en el momento de morir, a traspasar el umbral de conciencia a otro nivel de conciencia, donde se percibe la realidad desde otra perspectiva. Entonces, el itinerario del proceso de morir es el caos, lucha, resistencia, aceptación, entrega, traspaso del umbral y trascendencia. Adquirir un nivel de conciencia que no estaba antes. Y este es el modelo de cualquier crisis existencial. Entonces, el sufrimiento, diríamos, es desde una perspectiva no solamente de la que describía Eric Cassill, sino desde un modelo donde la conciencia que tú percibes, que tú te has identificado, es limitada y es temporal y está abierta a que tú puedas trascender ese nivel y adquirir otro nivel superior. El modelo de acompañamiento en el proceso de morir se basa en la comprensión de que la limitación que tienes construido para ti misma se va a desmoronar, pero tú eres mucho más que eso. Y cuando te sueltes, aceptes y te entregues, cuando te caigas, te va a sostener lo que siempre te sostuvo y que a lo mejor no conocías antes. Y entonces, en ese proceso, el que acompaña tiene que ser consciente de este mapa. Porque cuando sabes que hay un caos, hay una lucha, hay una resistencia, un no quiero, no acepto, no puede ser, porque a mí, etc. Llega un momento que hagas en mí tu voluntad, no puedo más. Cuando te sueltas, entonces el que acompaña sabe que ese proceso siempre acaba bien, acaba en un nivel de conciencia superior y el acompañante tiene que ser capaz de acompañar en ese viaje donde hay mucha incertidumbre, miedo, distrés, malestar, porque el acompañante tiene que estar instalado en su propia conciencia, en su propia profundidad. Y desde aquí es cuando puede ayudar, ¿no? El sufrimiento desde esta perspectiva también sería no solamente, digamos, la resistencia a la aceptación de un cambio de nivel, de una expansión de la conciencia, sino también podría entenderse como el grito de la propia profundidad de cada uno de nosotros que nos está llamando a poder descubrir nuestra naturaleza esencial que siempre hemos sido y de la que no teníamos conciencia cuando estábamos encapsulados en ese personaje con el que nos hemos identificado. Bueno, este mismo autor que muchos de los profesionales conocéis, que es Michael Kearney, habla de que nosotros, para acompañar esa experiencia de lo profundo en el otro, tenemos que haber desarrollado nosotros nuestra propia experiencia de lo profundo. Tú no puedes acompañar a otro donde tú nunca has llegado. Es verdad que hay un momento que acompañas al enfermo y entonces ya no sabes dónde va, no has estado allí, pero si has establecido un vínculo de confianza, entonces es curioso porque empiezas a percibir que quien acompaña es el otro a ti. Y si tú no sueltas y te sigues conectado, percibes
intuyes, hueles el perfume del ambiente donde se está encontrando, y eso te inspira muchísimo. Pero es verdad que aunque tú llega un momento que no sabes hasta dónde, tienes que arriesgar para acompañar. Y para eso tú tienes que haber conocido esa profundidad en ti mismo. O sea, si no puedes acompañar desde un modelo cognitivo, tú al leer un libro o de cómo se hace el acompañamiento, no te va a servir para nada. O sea, tú tienes que, si tú has tenido la mala suerte o la buena suerte de romperte en algún momento en la vida, de tocar fondo, de encontrar recursos en ti mismo o en ti misma que no conocías, y has descubierto que tienes más potencial del que sabías, o eres una persona que está muy conectada con su propia esencia, su propia profundidad, está conectada con la conciencia que le sostiene, porque practica meditación, oración contemplativa, cualquier práctica regular hace que tú tengas acceso a esa estabilidad, a esa ecuanimidad, a esa sabiduría que te nutre como ser humano. Entonces, para acompañar, tienes que estar sembrado en la presencia que tú eres, viendo que el otro está seguramente en el caos del bosque o de la selva, del distrés, donde no ha conectado, está en la superficie, en la cresta de la ola, donde hay mucha espuma y mucho distrés, pero tú sabes que él en la profundidad está en el mismo sitio que tú. Entonces tienes que dejar que pase esto, acompañándole significa poniendo un espejo para que él se vea en ti la naturaleza profunda que le pertenece, a la que no ha accedido, porque si suelta, en lugar de huir hacia arriba, hacia la superficie, se deja caer en la profundidad que de entrada parece muy oscura, eso que le sostiene es de una belleza, de un gozo, de una paz, de una profundidad, de una serenidad, y cuando el enfermo se encuentra con esto, entonces el que le acompaña va a acompañarte a ti. Ese es el proceso, ¿no? El que el paciente tiene que hacer un viaje, de alguna manera, lo simplificaría mucho, de aquí a aquí, para que me entiendas. O sea, esto no se sostiene, esto nunca controla nada, esto cree controlar. Decía el poeta, esta siempre pregunta, porque nunca aprende, este ya sabe. Pues este es el viaje. Entonces, cuando tú estás sembrado y conectado con tu propia profundidad, es más fácil que puedas transmitir al otro la seguridad y la confianza para poder hacer ese trabajo. Ahora, ¿cómo te dotas tú de los recursos para hacer eso? Bueno, tienes que desarrollar primero un autoconocimiento. Tú tienes que conocerte muy bien a ti mismo. Tú tienes que saber quién eres. Tu historia, tu biografía, lo que te ha pasado en la infancia, tus problemas, eso han sido experiencias interesantes que te han fraguado, te han llevado hasta aquí. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Cuando tú conoces tu historia, sabes cuáles son las cosas que has resuelto o las cosas que tienes pendientes. Entonces, si tú has tenido muchos problemas y los has podido superar, los has trascendido, tienes un bagaje que debes saber bastante de sufrimiento. Y puedes acercarte al que sufre porque ya sabes dónde está, porque tú conoces ese territorio. Si eres una persona que se ha formado muy bien intelectualmente, pero tiene poca experiencia de vida, es difícil que puedas acompañar, porque el otro nota que a ti te falta experiencia, te falta confianza, te falta seguridad. Ahora, también es verdad que aunque no todo el mundo que tiene que acompañar tiene que haber tenido una vida, digamos, de sufridor, pero sí, si tú te has interesado por el tema o has tenido alguna experiencia en tu infancia que te ha puesto en contacto con ese mundo, has tenido interés de leer, de estudiar, bueno, y has meditado o tienes una capacidad de manejar las situaciones de incertidumbre con ecuanimidad, con serenidad, porque las dos alas para viajar en este ámbito de sufrimiento son la sabiduría y la compasión. Cuando tú tienes compasión, pero no tienes sabiduría, puedes quemarte. Cuando tienes sabiduría y no eres compasivo, puedes entenderlo, pero no ayudas. Para estar ahí, entendiendo y ayudando, sin quemarte, siendo responsable de poner límites a las situaciones que tú no puedes resolver, porque hay cosas que no dependen de ti, etcétera, etcétera. Entonces tú eres bastante capaz de poder ofrecerte para que aquello pase como tenga que pasar, porque esto es muy importante, y tú puedes ofrecer tu espacio de seguridad, de confianza, tu coraje, tu compasión, pero lo que va a pasar allí no depende de ti. Es decir, tienes que tener muy claro que tú eres responsable de tu esfuerzo, pero no de los frutos de tu esfuerzo, porque pase lo que pase, eso depende de las circunstancias del propio paciente. Entonces, ¿cómo dotarte? He dicho autoconocimiento, el desarrollar la autoconciencia. Tú tienes una responsabilidad pues si quieres ser un buen jugador de tenis, tienes que entrenar cada día. Si quieres ser un pianista de concierto, pues tienes que tocar varias horas al día. Si quieres acompañar el sufrimiento, tienes que dotarte de energía para eso y de profundidad. Y eso significa, pues, sentarte a meditar cada día,
hacer tu propia práctica, porque tu cerebro se recablea y eres más capaz de estar presente, atento, ser ecuánime y compasivo cuando has cultivado tu capacidad de hacerlo. Y eso es una capacidad que también se desarrolla. Es verdad que algunos vienen ya de serie con mejores recursos, pero esto se puede educar y cultivar, lo sabemos hoy en día, ¿no? Cultivar la autoconciencia. Finalmente, desarrollar una metacognición, una capacidad de estar presente, observando la dinámica que se está dando y al mismo tiempo una parte de ti está observándote a ti, interactuando con ello. Eso también es fruto del desarrollo de la conciencia, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, encontrarte en la profundidad de lo que eres, que tú lo que mejor puedes ofrecer a alguien que se está sufriendo es tu presencia ecuánime, tu presencia compasiva, tu presencia libre de juicio. Y esto realmente es una oportunidad para que el otro se pueda encontrar consigo misma, elabore sus problemas, sus situaciones y vaya surgiendo en ese proceso que hemos dicho de caos, no quiero, lucha, resistencia, aceptación y trascendencia. Y en ese proceso de acompañamiento es simplemente facilitar esa reacción o ese proceso estando presente de forma sabia y compasiva. La autocompasión es otra de las características que tenemos que cultivar para poder estar en este entorno, porque especialmente en nuestra cultura y su personal sanitario, somos gente que hemos decidido ayudar a los demás, somos buena gente, pero muchas veces nos flagelamos más de lo necesario. Nuestra cultura nos ha impuesto muchísimo lo de la exigencia, la culpa, el que tienes que hacerlo bien. No. Nuestra obligación es ser felices, no es ser perfectos, ¿no? Pero entonces muchas veces hacemos lo que podemos y pasa lo que tiene que pasar. Alguien que trabaja en este entorno tiene que ser muy consciente de que tiene que cuidarse muy bien a sí mismo, porque el ama al prójimo como a ti mismo es de una sabiduría extraordinaria. Pero como en castellano el ti mismo viene después del prójimo, parece que hay que empezar por amar al prójimo. No, tú tienes que empezar por estar muy bien, porque cuando tú estás bien y te cuidas bien, lo haces bien, haces el bien, te va bien y sale bien. Si tú lo haces por imperativo moral, puedes quemarte, puedes sufrir. Es decir, la autocompasión significa el darte cuenta de tus límites, aceptarlos y además perdonarte si alguna vez te equivocaste. Y no solamente eso, felicitarte si te equivocaste, siempre y cuando aprendas de este error alguna cosa que no sabías antes. Por lo tanto, o sea, el ser súper exigente con uno mismo para trabajar en este entorno es peligroso. Hay que ser muy autocompasivo. Esa es una característica importante. No significa ser benevolente y permitírselo todo, sino ser realmente honesto sin flagelarte por aquello que no depende de ti. Porque eso también es del ego. Cuando tú te sientes muy importante y crees que lo tienes que hacer perfecto, esto es egoico, esto no es humano. Lo realmente humano es aceptar aquellas cosas que tengo mis límites, hago donde puedo, hasta donde puedo, y esta es mi responsabilidad. Por lo tanto, la autocompasión es uno de los puntos importantes para trabajar en este entorno. Muchas veces suelo decir que mis mejores maestros han sido los pacientes que he acompañado y es verdad que este proceso que estoy contando es el más frecuente, pero de vez en cuando, te diría con cierta, diríamos quizá un 3, un 5% en mi experiencia de pacientes son maestros, que ellos ya vienen preparados, saben que morir no es nada extraordinario. Entonces están preparados y ellos no hay sufrimiento, en el sentido de que no hay resistencia, no hay lucha. Porque una cosa muy interesante es que morir no duele. Puede doler la enfermedad que subyace, pero el proceso en sí no es doloroso. Es más, está también estructurado que en el momento cuando empieza la agonía, el cuerpo se desconecta de una forma tan sabia que hace que la persona no tenga ninguna sensación de ahogo, aunque la saturación de oxígeno sea miserable. Es decir, está bien organizado. El sufrimiento muchas veces lo añadimos nosotros desde el no quiero, no puedo, no me gusta, no sé dónde voy, por favor que no pase. Esta es la resistencia es la que crea más problemas. Como si el bebé que va a nacer dijera no quiero salir de aquí, estoy muy calentito, estoy muy bien aquí, ¿no? Respecto a esto que preguntabas, hay maestros que son personas que han vivido, saben que la muerte no es un final, están preparados, han hecho las cosas que tenían que hacer, y entonces simplemente este enfermo mayor de 80 y pico de años que viene del pueblo y que te pregunta, oiga, doctor, ¿usted me puede quitar el dolor a mí? Sí, porque si usted me quita el dolor, lo demás ya lo tengo arreglado. ¿Así? ¿Y cómo tienes esta seguridad y esta confianza? Dice, mire, doctor, yo soy de campo, yo veo cómo funciona la vida.
De vez en cuando pasas por el campo y ves un árbol que está enfermo y dices, uy, este árbol. Y pasa un tiempo, hay un vendaval y el árbol está en el suelo. Yo ahora soy como este árbol, ¿sabe? Pero ese vendaval me llevará. Pero si usted me puede quitar el dolor, no hay problema. Pero son gente que no tiene miedo porque ha vivido con plenitud, son conscientes de que esto es un traspaso y no hay que añadirle más drama que el necesario, sobre todo si has estado consciente, porque si tú tienes la muerte no como algo que no va a ocurrir o que ocurre en la televisión o solo a los demás, sino que es lo que me va a ocurrir seguro y para lo que tengo que prepararme, puedes vivir con más intensidad, prepararte para eso, tener las cosas arregladas para cuando llegue. Y desde esta perspectiva puedes tú también convertirte en un sabio que puede dar lecciones de dignidad y de coraje y de confianza a los que quedan. Esto lo he visto con bastante frecuencia en gente madura, gente mayor, no necesariamente precisamente universitarios, ni empresarios, ni grandes científicos, no, gente que está conectada con ellos y con la vida. Y bueno, esta abuela que ha hecho lo que tenía que hacer, y dice, yo no sé por qué Jesús no me lleva ya, porque yo ya estoy preparada, y no sé qué están esperando para ir a buscarme. Esto no es cada día, pero sí que te encuentras gente así. Con lo cual descubres que hay muchas maneras de salir por de esta vida y que estaría bien que la gente pudiera perder el miedo para acercarse, bueno, preparada, ¿no?